Hola, gracias por estar aquí nuevamente escuchando otro video de estos videos casuales que he venido haciendo las últimas semanas aquí en mis redes sociales. Desde ya te agradezco que te quedes hasta el final y pues sobre todo te agradezco mucho si me dejas alguna reacción. Esto es lo que me ayuda a mí en mis redes sociales. Si en los videos, en las publicaciones dejas alguna reacción, tu like, tu corazoncito, incluso mejor aún si dejas algún comentario, si compartes, si dejas algún sticker, algo, sobre todo porque últimamente los algoritmos de las redes sociales se han puesto como bastante difíciles, y lo que nos ayuda a las personas que de alguna manera tenemos el emprendimiento y realizamos contenido, el que sea, obviamente cada quien realiza el contenido con el que le conecta, con el que se siente a gusto, con lo que le gusta y con lo que le nace para compartir, ¿no? Pero es importante la reacción y es importante el compartir, porque nunca sabemos quién del otro lado puede estar necesitando algo que aquí se hable, algo que aquí se comparta. Y pues es bueno, a lo mejor a veces nosotros, o hay personas que simplemente ven este tipo de contenido, ven los videos y los escuchan unos minutos y lo pasan de largo, pero nunca sabemos si compartimos y si reaccionamos, o si alguien de nuestros amigos o de nuestros contactos les pueda llegar también esta información y pueda ser de trascendencia en su vida. Entonces, gracias por mostrarme su apoyo, por hacerme llegar sus mensajes, sus comentarios, sus sugerencias y todo. Y principalmente pues por hacerme saber que de alguna manera esto que comparto les contribuye de alguna forma para su vida, para sus procesos y para su camino. Entonces pues gracias desde ya por su apoyo, por quedarse, por seguirme y por escuchar. Y bueno, este video me hubiese gustado hacerlo hace unos días, porque justo el mensaje del que quiero hablar hoy, el tema que quiero compartir hoy, hace unos días tenía esa energía como todavía más fuerte, como más tajante, más presente, más contundente. Sin embargo, pues bueno, he tenido también que dejar que pasen unos días porque he estado en procesos de integración, en procesos de entendimiento, de asimilar cosas, de asimilar pues los propios procesos por los que atravesamos los seres humanos. Y también el haberme dado la oportunidad de dejar pasar unos días ha hecho que como que todo este entendimiento, como que toda esta integración suceda de forma más completa. Y surgió justo la idea de compartirlo en este momento, porque estaba como terminando de entender cosas, ¿no? El fin de semana antepasado, si es que tú me sigues en alguna de mis redes sociales y si por ahí te diste cuenta, tuvimos una ceremonia de ayahuasca. La verdad es que fue una ceremonia bellísima, bellísima, que te decía, me hubiese gustado compartir este video la semana pasada porque traía esa energía a full, así a tope. Particularmente esa ceremonia me dejó con una sensación en el corazón de una apertura increíble, algo que yo sinceramente no había experimentado en mi vida, y eso que tengo bastantes años comulgando con la medicina, comulgando con la planta de la ayahuasca, asistiendo a muchas ceremonias y haciendo mucho trabajo con esta medicina. Nunca había alcanzado como ese nivel de expansión a nivel del corazón. Yo venía ya desde hace algunos meses, más de meses, tenía aproximadamente como un par de años teniendo procesos precisamente con la medicina de la ayahuasca, y durante estos 2 años habían sido pocas las veces que había comulgado con la medicina, contrario a años anteriores que casi que cada fin de semana comulgaba con la medicina y estaba en procesos de limpieza y de sanación con la ayahuasca. Pero
justo ya tenía un tiempo como que estaba haciendo más espaciado estos procesos y también se sumó y coincidió que estaba viviendo procesos internos personales muy fuertes y muy, muy profundos, pero quise también de alguna manera vivirlo así, como tener un entendimiento, estando un poquito como alejada de la medicina, alejada de las plantas, alejada de un poco, en la medida de lo posible, de los enteógenos, porque necesitaba volver a ese punto donde yo me convirtiera en mi propia medicina y yo poder resolver y poder entender cosas sin a lo mejor tantos empujoncitos o tantas ayudas. La verdad es que quienes han comulgado y quienes han tenido el privilegio y la bendición de conocer y de comulgar y de conectar con cualquiera de las medicinas ancestrales, sabrán que la medicina es un empujón, es una ayuda y es una fuerza impresionante que nos ayuda a resolver muchas cosas, a tener claridad y entendimientos de muchas situaciones. Y al tener claridad y entendimiento, eso nos ayuda como a resolver más pronto y de una manera más armónica todo lo que nos está aconteciendo en la vida, desde problemas de salud, desde situaciones emocionales, desde situaciones sentimentales y problemas de cualquier índole, ¿no? Pero llegué a un punto donde me di cuenta que todo eso que ya me había enseñado la medicina durante tantos años era necesario empezar a ponerlo en práctica sin necesidad de seguir recibiendo tantas enseñanzas de la propia planta o de la propia guía de la medicina. Entonces me dispuse, me dejé vivir los procesos como casi que sin anestesia, así a carne viva, y llegó un punto donde nuevamente en mi corazón sentí la necesidad de volver a recibir y a comulgar con la medicina, pero había una certeza y una claridad muy, muy grande dentro de mí, y es que quería desde el corazón, desde esa necesidad que brota del corazón, recibir la medicina de manos de alguien que supiera guiarme, porque dentro de mí tenía como esa sensación de que necesitaba como recuperar una pieza de un rompecabezas, y era una pieza que sentía que estaba perdida. No sé bien cómo describirlo, pero era como una sensación como si dentro de mí hubiera un rompecabezas, y durante ya algún tiempo yo sintiera que me faltara una pieza, pero no sé cuál pieza era la que me faltaba. Entonces, de alguna manera empezó a brotar en mí esta necesidad de buscar la medicina y de hacer el llamado a la divinidad, a Dios, a la propia planta, a la propia ayahuasca, y pedir que ellos con su infinita sabiduría me guiaran hacia las personas adecuadas, hacia las personas que podían darme, guiarme, orientarme hacia eso que mi corazón estaba necesitando en este momento. Entonces, pues justo pues se abrió todo el camino. Fueron cosas como muy sincrónicas, muy divinas y muy mágicas, y el punto es que logró conjugarse todo. Logré conectar con la persona, con el abuelo, con el taita, el maestro, que en esta ocasión iba a servir la medicina, y me dispuse también a hacer extensiva la invitación, porque también sentía que había personas que necesitaban estar ese día en esa ceremonia, porque probablemente también esas personas que iban a estar ahí necesitaban recuperar una pieza que traían por ahí perdida en alguna parte del abismo o de cualquier lugar, ya sea dentro o fuera de la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, te decía que he vivido toda clase de experiencias con varias clases de guías, con varias clases de maestros, de abuelos, de gente que comparte medicina, pero particularmente
esta ceremonia dejó cosas muy profundas en mí por lo sagrado que fue todo, por lo divino que fue todo, y porque te decía que venía viviendo procesos de sanación y de trabajo personal muy profundos, y en esta ceremonia me dispuse como nunca antes. Siempre voy con la disposición y siempre voy con el corazón, pero en esta ceremonia me dispuse y nunca en la vida tuve miedo, nunca tuve nervios, nunca sentí intranquilidad, porque si tú ya has comulgado con la planta, si tú ya has asistido a ceremonias de ayahuasca, sabrás que así uno ya haya tomado ayahuasca 500 veces uno sigue sintiendo el remolino aquí, sigue sintiendo uno los nervios de no saber qué va a pasar, porque todas las ceremonias son diferentes, ninguna se parece. Pero siempre sentí una calma, una tranquilidad, un amor y una energía tan hermosa que justo yo sentía que ya estaba la medicina conmigo, abrazándome desde antes de la propia ceremonia. Entonces, han sido procesos, obviamente siempre los trabajos en ceremonia son procesos muy personales y muy privados, pero algo que quería compartir con ustedes y que me llenó el corazón y que sigue mi corazón lleno de eso, es que detrás de toda práctica espiritual, en este caso yo te estoy hablando de las ceremonias con plantas sagradas, como lo es en este caso de la ayahuasca, pero al entendimiento que he llegado es que la finalidad detrás de todas las prácticas espirituales, detrás de practicar y conectar con una religión, con una filosofía, y de seguir lo que esa filosofía o esa religión te manda, o el motivo por el cual tú te conectas con ciertas creencias, con ciertos lugares, con ciertas personas, con ciertas actividades en el sentido espiritual, al menos como yo lo puedo entender, es que la finalidad de todo esto es conectar con Dios, de volver a recuperar la paz que hemos perdido por vivir con tantos problemas, con tantas dificultades, con tantas emociones fracturadas, con tantos sentimientos, con tantos pensamientos y con tantas cosas que ocurren hoy en el mundo, con tantas noticias tan desagradables, dolorosas y difíciles. Es como que hay tanto en el mundo que nos distrae de estar en paz, de estar en serenidad, de estar tranquilos, de saber que pase lo que pase, Dios sabe por qué pasan las cosas, y entonces nos conectamos y nos enganchamos al miedo, a la crisis, a la carencia, a los problemas, a la guerra, a todo lo más denso y todo lo más oscuro. Y entonces yo lo que pude darme cuenta en esta ceremonia, entre muchas otras cosas que trabajé durante toda la noche, pues es que la finalidad y esa pieza que sentía que me faltaba era como saber que Dios es todo, porque siempre lo he tenido como a lo mejor de manera muy intelectual el entendimiento de saber que Dios es todo y Dios está en todos lados y a donde yo voltee es Dios, pero era como que esa casillita y esa pieza que faltaba en mi rompecabezas era como volver a experimentar lo que es y lo que se siente vivir en la casa de Dios, estar en la casa de Dios, y de no salirme, de no permitir que todo esto que está sucediendo en el mundo, que todo esto que está aconteciendo alrededor de los seres humanos, con las crisis, con las guerras, con las enfermedades, con la inseguridad, con el miedo, con todo, no permitir que nada de eso se siga metiendo a mi casa, porque cuando todo eso se mete a mi casa, a lo que saco y a lo que destierro es a Dios. Y aunque realmente Dios nunca se va, sí permitimos que esos sentimientos de miedo, de angustia, de preocupación, de vacío, de soledad se aprovechen de nosotros. Y entonces para mí esta ceremonia fue como un entendimiento tan profundo de saber que solamente basta con que cerremos los ojos.
Y entonces yo veía estas imágenes cuando estaba en el proceso y bajo el efecto de la medicina, como si los ojos o los párpados fueran unas cortinas que nos permiten como darnos cuenta que detrás de esas cortinas o enfrente de esas cortinas hay muchas cosas que están ocurriendo y no las podemos negar. Muchas cosas que están ocurriendo, es cierto, es una realidad que hay mucho caos, hay mucha crisis y hay muchas situaciones muy difíciles alrededor del mundo. No lo podemos negar y tampoco hay muchas cosas de esas que nosotros podamos evitar. Sin embargo, la mayoría de las veces estamos a un abrir y cerrar de cortinas, es decir, estamos a un abrir y cerrar de ojos, de volver a conectar con la paz, de volver a conectar con la confianza, de volver a conectar con la seguridad, de volver a conectar con toda la bondad y la alegría de la vida, con la inocencia que teníamos cuando éramos niños, con esa confianza y con esa fe que teníamos de saber que cuando éramos pequeñitos estaba papá y mamá, y con esa seguridad de saber que aunque tuviéramos miedo, nada nos iba a pasar, porque siempre estaban ellos ahí para rescatarnos, de saber que siempre íbamos a tener que comer, que vestir, dónde dormir y qué hacer. Si tú hoy estás aquí escuchando este video, muy seguramente es porque encontraste la manera de resolver tu vida, de salir adelante. Y hoy estás aquí viéndome en tu celular, en tu computadora, en tu televisión, porque de alguna manera la vida ha sido buena contigo y te ha bendecido primero con el regalo de la vida, de la existencia, con el regalo de poder escuchar, de poder ver, con el regalo de la conciencia y de la mente que te permiten elegir qué ver, qué escuchar y con qué conectar. Entonces, estamos a un abrir y cerrar de cortinas, a un abrir y cerrar de ojos, de volver a conectar hacia adentro y de recordar lo que es y lo que se siente estar en paz, lo que es y lo que se siente estar tranquilos, lo que es y lo que se siente saber que sí, seguramente en el mundo están pasando muchas cosas muy feas y muy dolorosas, pero en este momento aquí donde estoy yo, y en ese momento aquí, ahí donde estás tú, si me estás escuchando, no está pasando nada malo, porque si estuviera pasando algo malo no nos estaríamos viendo ni nos estuviéramos escuchando. Entonces, a veces se nos olvida darnos cuenta de todo lo que sí tenemos, de todo lo que sí hay, y siempre estamos enfocándonos en la crisis, en el problema, en la inseguridad, dándole más poder a los miedos, dándole más poder a la gente que carece de conciencia, a la gente que ni siquiera se ha dado cuenta que existe, a la gente que cree que la vida solamente es sobrevivir, salir a trabajar, medio comer, medio vivir, medio descansar, medio dormir, medio todo. Entonces, siempre estamos enfocados y viendo lo más oscuro, lo más negativo, lo más difícil. Siempre estamos dándole y poniéndole toda la atención a eso que nos duele, a eso que nos pesa, y se nos ha olvidado que podemos cerrar los ojos y con la pura intención podemos volver a sentir cómo nuestro corazón está latiendo, cómo nuestra respiración, aunque no la hagamos consciente, está sucediendo y nos mantiene con vida, y estamos a un latido y estamos a un abrir y cerrar de ojos de volver a conectar con esa paz, porque algo que entendí, pero no desde el entendimiento intelectual de la cabeza y de la mente, porque eso ya lo tenía como asimilado en la cabeza, sino un entendimiento que pude lograr desde el corazón, desde mi ser y desde mi conciencia, es que algo que toda la vida nos han hecho creer es que Dios es algo que está afuera, es que Dios es algo que está arriba, algo externo, algo ajeno a nosotros. Y entonces yo sentía cómo corríamos y cómo a veces vamos por la vida tratando de buscar quién sabe qué. Vamos desesperados persiguiendo algo que a veces no sabemos ni qué, pero podía entender que
más allá de todo lo que sea que estemos buscando, en el fondo a lo único que aspiramos es a sentirnos en paz, a sentirnos tranquilos, a tener calma en nuestra mente, calma en nuestro corazón, a tener salud en todas las áreas de nuestra vida, a estar tranquilos y plenos con nuestras relaciones, con nuestras familias, en nuestro trabajo, que todo fluya de una mejor manera. Pero la única cosa que nos va a dar o nos va a permitir conectar con esa paz, con esa alegría, con esa fe, con esa esperanza y con esa certeza de que pase lo que pase, todo es perfecto, pero al final nunca nada malo nos va a pasar, es volver a recuperar la certeza de que Dios es algo que habita dentro de nosotros. Pero para que realmente Él habite dentro de nosotros, obviamente es necesario que saquemos de nuestra casa, que es nuestro corazón, de nuestra casa, que es nuestro cuerpo. Es necesario que saquemos toda esa basura que hemos acumulado. Es necesario que saquemos todo ese ruido, toda esa mugre, que limpiemos todo ese polvo y todas esas cosas de las que hemos llenado nuestra casa, porque es imposible volver a llenarnos de algo, y sobre todo cuando algo es tan divino y tan sublime, si tenemos un cuerpo, una mente y un corazón llenos y sucios de puras cosas y de puras cochinadas que ya no nos sirven para nada. Entonces, esta ceremonia justo del fin de semana pasado me conectó con una ceremonia también de ayahuasca que yo tuve más o menos hace como 10 años, donde pude sentir como toda la fuerza de lo que es el espíritu de un ser humano, y pude darme cuenta por qué justo en esa ceremonia de hace 10 años la medicina me enseñaba por qué es tan importante entrar en procesos de limpieza, por qué entrar en procesos de liberación y de sanación. Y precisamente es por esto, porque necesitamos vaciar una casa que traemos llena de mugre, llena de porquerías, llena de muebles que ya no sirven para nada. Y entonces fue mágicamente como si de pronto me conectara con esa yo que era hace 10 años. Y entonces en retrospectiva, la sabiduría, la medicina me dejaba ver cómo ha sido todo este proceso, cómo ha sido todo este trabajo, cómo ha sido el poder limpiar, el poder sanar, el poder resolver cosas, el poder vaciarme de muchas otras, el poder liberarme, el poder dejar ir situaciones, personas, sentimientos, relaciones, cosas, y tanto que me ha tocado perder en el camino, dejar en el camino, tanto de lo que me ha tocado vaciarme. Y fue como si de repente viera un reloj de arena acostado, pero como si pudiera darme cuenta de todas las cosas que han pasado, toda la arena que ha pasado y todo lo que he ganado, no en tiempo, sino en lograr quitar esas armaduras que la misma vida, mi propia vida, mi propio camino, mis propias vivencias habían puesto alrededor de mi corazón. Era como que había sido una vida tan dura que entiendo que muchos de los seres humanos hoy en día hemos vivido como vidas difíciles, vidas duras, llenas de mucho dolor, y eso hace que vayamos poniéndonos capas y caparazones alrededor del corazón, que así como no permite que nada entre y nos dañe, tampoco permite que todo lo bueno, todo lo que nos quiere nutrir, enseñar, apapachar, abrazar, tampoco entre. Entonces, no solamente son armaduras y protecciones que nos alejan lo negativo, nos alejan del dolor, del daño, del sufrimiento, sino que también nos alejan de todo lo bueno y todo lo amoroso que la vida viene a darnos. Entonces, fue como un gran golpe, porque fue un evento y una ceremonia súper fuerte, muy fuerte a nivel físico, de mucho dolor, de mucho malestar, de mucha purga,
pero al mismo tiempo que experimentaba el dolor más fuerte y el cansancio más profundo y la purga más estrepitosa, era como estar sintiendo las dos caras de una moneda, y era como que con cada proceso de limpieza, con cada alivio, con cada dolor, con cada estrujada de mi cuerpo, pudiera sentir ahí dentro de todo eso el amor de Dios. Era como, date cuenta que hay muchas cosas que necesitan destruirse, hay muchas cosas que necesitan morirse para terminar de irse, para terminar de liberarse. Y era como, es como estoy experimentando una muerte, pero es una muerte deliciosa porque estoy dejando ir todo eso que durante tantos años me impedía experimentar el amor de Dios con esta potencia, con esta magnitud. Era como, siento que mi cuerpo se está desvaneciendo y tengo un dolor tan profundo y estoy aliviando tanto, y siento incluso que mi estómago se está volteando al revés, pero al mismo tiempo era sentir como un éxtasis maravilloso de saber que cada que mi estómago se volteaba y se limpiaba, estaba pudiendo recibir más y más esas partes de Dios que aún no podían entrar y acomodarse completamente dentro de mí, de mi cuerpo, de mi mente, de mi corazón. Entonces era una experiencia súper rara porque era al mismo tiempo sentir el dolor, pero al mismo tiempo de sentir el dolor era como sentir el goce de la vida, era como conectar con el dolor, pero el dolor desde un nivel que me permitía darme cuenta que estaba viva, que tenía un cuerpo, que estaba consciente, que estaba viviendo una experiencia profunda de sanación, de conexión, de reestructuración. Y entonces era como todo el tiempo sentir que solo estamos a un paso, a un abrir y cerrar de ojos, de experimentar lo más sublime, lo más sagrado, lo más divino, y todos lo podemos hacer. O sea, la maravilla, y a lo que quiero llegar, es que te des cuenta que no necesitas forzosamente hacer algo especial o tomar algo o ir con alguien. Si tú tienes la disposición, con este abrir y cerrar de ojos y con esa intención desde tu corazón, tú mismo puedes estar invitando a Dios, a la divinidad, al creador, a la energía suprema o a ese ser en quien tú creas, a que venga y te encuentre y te abrace y te apapache y te ayude a liberarte de todo eso que vienes cargando, de todo eso que te pesa, de todo eso que te duele, de todo eso que te tiene en conflicto, que te tiene intranquilo, que te tiene en desasosiego, en duda, en incertidumbre. Entonces hay que darnos cuenta de justo por eso es que se nos ha dado los párpados, justo por eso es que el plan y la creación es divina y perfecta. De cuando ya tuvimos suficiente del mundo de afuera, que creo que es lo que nos está sucediendo en este momento como humanidad, nos estamos saturando del mundo de afuera, estamos completamente llenos y rebasados por todo ese mundo, por todo eso, ese caos, ese ruido, todo eso que está sucediendo afuera. Y se nos ha olvidado que tenemos esa gran posibilidad y esa gran bendición de poder cerrar los ojos, de poder desconectarnos un ratito de todo eso que obviamente está sucediendo, es real, pero darme cuenta que en este momento, si estoy pudiendo cerrar mis ojos, si estoy pudiendo respirar y ser consciente, es porque no me está pasando nada de lo que está pasando allá afuera en el mundo. Entonces ha sido como un proceso y han sido como unos días de integrar cómo estamos a un pasito, a una respiración, a un parpadeo de volver a conectar con la paz, de volver a conectar con la confianza, de volver a conectar con el amor, con la fe, con la esperanza. Y entonces a veces preferimos distraernos con tantas cosas. Entonces para mí ha sido completamente revelador, porque al mismo tiempo que he podido conectar con el amor, he podido darme cuenta que Dios es una experiencia. Dios no es algo que pudiéramos encasillar en un lugar.
Dios no es algo que pudiera experimentar como algo fijo, como algo definitivo, como algo cuadrado, como algo ya establecido. Pude darme cuenta cómo Dios es una experiencia que se vive a través de todo. Dios es una experiencia que se vive a través del dolor, pero al mismo tiempo a través del gozo. Dios es una experiencia que se puede experimentar a través del cansancio, pero también lo puedes experimentar a través del descanso profundo, de tener un sueño delicioso. Dios es esa experiencia de poder llorar de dolor, de tristeza, de rabia, pero también al mismo tiempo es poder llorar de alegría, como cuando te llegan esas emociones que no sabes, pero que te desbordan, y que sientes tanta alegría, tanto amor, tanto gozo por la vida. Entonces pude darme cuenta que Dios es una experiencia y nosotros elegimos en todo momento cómo queremos que sea esa experiencia. Porque como te decía hace un momento, me queda claro que Dios es todo. A donde volteé está Él, o está ella, o está todo lo que esa energía creadora y divina es. Pero siempre podemos elegir de qué manera queremos experimentarlo, de qué manera podemos sentirlo. A veces va a ser necesario sentir dolor, o enfermar, o tener crisis, o tener situaciones complicadas, porque a través de eso Él, en su infinito amor y en su infinita bondad, nos está permitiendo aprender y volver a recuperar esa certeza de que cerrando los ojos podemos redireccionar o podemos reintencionar esa conexión con Él. Pero definitivamente todo lo que vemos, todo hacia donde abarquen los sentidos, la visión, los oídos, todo es Él. Pero siempre podemos elegir de qué manera queremos experimentarlo. Y entonces parte de toda la limpieza de todo este proceso de elegir todo eso que sí te nutre, todo eso que sí te hace bien, todo eso que sí te ayuda a estar en paz, a tener más bienestar, a tener más confianza, más alegría en la vida. Pues eso implica que vamos a tener que dejar cosas que ya no te conectan con la paz, que ya no te traen alegría, que ya no te traen gozo, y con las que simplemente ya no te sientes cómodo, que ya no te sientes cómoda. Y entonces Dios también es una experiencia de profunda verdad, de profunda honestidad, y de poder voltearte y decir, elijo la paz, pero para poder alcanzar ese nivel de paz que quiero, es necesario que saque de mi casa cosas que ya no me están permitiendo conseguir y conectar con esa paz. Entonces, no podemos ver las cosas como algo que estamos rechazando, porque alguien me decía, pero es que si Dios es todo y si el amor lo es todo, no deberías sacar nada de tu vida. Claro que sí, o sea, el hecho de amar algo profundamente, el hecho de aceptar que todo es parte de la vida, el hecho de aceptar que el dolor, que el engaño, que la mentira, que el robo, que la traición, que la calumnia, que la guerra, que la enfermedad, que la crisis, es parte de la misma vida y es parte del mismo Dios. Tenemos el libre albedrío para poder elegir qué lado de la experiencia y desde qué lugar queremos nosotros conectarnos con la vida. Y entonces, claro que si yo me quiero conectar con la vida desde lo más amoroso, es válido que yo diga, ya no quiero ver noticias, ya no quiero conectarme con gente que solo comparte problemas, que solo comparte conflictos, situaciones, o malas noticias, o chismes, o lo que sea, ¿no? Y eso no significa que no quieras a la persona, o que la estés relegando, o que la estés rechazando. Significa que estás viendo que ella está experimentando a Dios de una manera diferente, pero tú ya has tomado conciencia y te has dado cuenta que tú puedes elegir vivir tu experiencia de Dios y experimentarlo de una manera diferente. Entonces, han sido días como muy profundos de asimilar y de integrar toda esta energía, de poder entender que justo para eso nos ha sido dado el
el regalo de libre albedrío, porque precisamente al ser Dios una experiencia viva, una experiencia real, una experiencia presente, podemos elegir qué clase de experiencia queremos tener. Así como tú puedes elegir si vas y te subes a la resbaladilla o vas y te subes a los columpios, tú eliges de qué manera quieres experimentar a Dios y tú eliges con quién quieres caminar hacia ese parque para subirte a la resbaladilla o a los columpios, y eso no te hace malo. El hecho de poder elegir con quién caminar este camino no te hace una persona excluyente ni prejuiciosa ni nada de eso, sino por el contrario. Cuando ya nos dimos cuenta que Dios es una experiencia que habita dentro de nosotros y que con solo cerrar los ojos podemos elegir si me conecto con el amor, con la paz, con la bondad, o me conecto con el caos, con la crisis, con la locura, con la ansiedad, con la confusión, pues también puedo elegir de qué manera quiero seguirme conectando afuera con Él. Puedo sí elegir ver que en todos mis hermanos y en todos los seres humanos habita Dios de la misma manera que habita dentro de mí, pero hay quien lo está experimentando de una manera más ruda, más difícil, más compleja, con más crisis, con situaciones más complejas. Y es inevitable, todos hemos pasado por ahí, seguramente seguiremos pasando, pero se trata de hacérnosla más fácil. Entonces, pues han sido días, te digo, sigo integrando mucha de esta energía, sigo integrando mucho de todos estos regalos que tuve en esta ceremonia bellísima. O sea que es algo que cuando lo recuerdo me desborda el corazón, me desborda el cuerpo, me desborda completamente. O sea, es algo que te lo puedo compartir ahorita, te lo estoy compartiendo con palabras, pero es algo inefable. O sea, es algo que ni siquiera tiene palabras. El hecho de yo saber que puedo cerrar los ojos y sentir que Él está dentro de mí, no tiene palabras. Entonces, ojalá que a través de este video puedas recibir estas frecuencias, esta vibración, esta energía que, como siempre te he dicho, mi única intención al hacer estos videos, al grabarme, al compartir y al contarte mi vida, mis procesos y mis experiencias, solamente es que esto que yo siento, que esto que yo comparto y que esto que de alguna manera es mi servicio para la vida, pueda tocar el corazón de las personas que estén dispuestas a dejarse tocar, no por mí, sino por esa energía suprema que siento que a veces quiere expresarse a través de mí. Entonces, con cada cosa que yo comparto, mi intención solamente es también lograr tocar tu corazón, así como hay muchas cosas en la vida y en la existencia que han logrado tocar mi corazón y abrirlo. Entonces, ojalá que a través de estas palabras te permitas no intelectualizar, no intentar entenderlo desde la cabeza, desde el intelecto, desde lo racional, desde la mente, sino que te permita sentir como esta experiencia de Dios, de sentirlo, es una experiencia viva, que no se piensa, que solamente se siente, que se vibra, que se deja ser, que se permite existir, que se permite, pues sí, así, experimentar, dejar lo que suceda. Y es justo por esto por lo que quería hacer el video y por lo que sentía mucho la necesidad de hacerlo días o al día siguiente de la ceremonia, pero sabía que necesitaba integrar cosas y hasta la fecha sigo integrando y sigo teniendo entendimientos, pero ojalá que puedas recibirlo, que lo puedas recibir en tu corazón y principalmente
saber que es algo que está ahí siempre, que abras tu corazón y que te dispongas. No tienes que saber cómo, no tienes que saber cuándo, y no tienes que correr, no tienes que hacer nada especial, nada en particular. Con que tú solo tengas tu disposición y tu corazón abierto y dispuesto, en algún momento va a suceder y vas a saber y vas a sentir de lo que te hablo. Si no es que ya lo has sentido, en algún momento estas energías, estas frecuencias, esta energía de amor se va a manifestar en tu vida, en tu corazón, en tu conciencia, y vas a saber de lo que te estoy hablando, porque también he podido entender que Dios es un lenguaje, y es un lenguaje que a veces parece que está encriptado, que queremos entenderlo con palabras racionales, con una lengua o con un idioma específico, pero a veces Dios, sus mensajes, sus enseñanzas y su energía están encriptados, están secretos, están ocultos dentro de líneas, dentro de sensaciones, dentro de miradas, dentro de cosas que a simple vista a veces no podemos ver. Entonces, solo deseo con este video hacerte llegar esa energía, y que más allá de lo que yo te pueda decir y de lo que yo te pueda compartir con palabras, te permitas vivirlo, te permitas sentirlo y te permitas experimentarlo. Y esto no es un video religioso, esto no es algo que tenga que ver con el Dios que nos han enseñado en las religiones, esto no es algo que tenga que ver con el Dios de los hombres, con ese Dios castigador, con ese Dios que está allá y nosotros acá, con ese Dios que solamente vamos a poder conocer hasta el día que trascendamos o que nos vayamos o que dejemos esta vida. No, yo te estoy hablando de esa experiencia, de ese Dios vivo que existe, que late dentro de nosotros. Y esto es a lo que me ha llevado un camino muy largo de proceso. Ha sido un camino muy largo y muy escabroso, de vivir procesos muy dolorosos, muy difíciles, de también atravesar muchas dudas, mucha confusión, mucho miedo, muchas crisis, de periodos de enfermedad, de sanación, de superar muchas cosas. Pero justo le decía, hablaba con Dios cuando lo sentía. Y le decía que, bromeándolo, ¿no? Porque a veces también me gusta bromearlo, y le decía, a veces te has pasado, Diosito, a veces has sido bien rudo, y a veces me has dado unas experiencias que ni yo misma sé cómo he logrado superar. Pero al mismo tiempo él, con su sonrisa, con su energía, con su amor, me hacía saber cómo, a pesar de todo lo que ha pasado, de todo lo que he vivido, de los procesos a veces tan duros y tan confusos y tan difíciles, me decía que me diera cuenta si realmente valía o no la pena todo eso. Y entonces el hecho de poder estar sintiéndolo, de saber que él estaba ahí, que era real, que era una experiencia que estaba viviendo dentro de mí, me hacía decirle y decirme a mí misma que todo eso que he vivido ha valido la pena, porque está él, porque he podido conocerlo, porque he podido conectar con él, porque he podido sentirlo, y porque le he podido dar la bienvenida en mi propia casa, en mi propio templo. Y entonces todo vale la pena cada revolcada, cada lágrima, cada dolor, cada sudor, cada desvelada,
crisis, cada todo ha valido la pena. Y entonces me pasó algo muy bonito porque me decía que era como su juego, ¿no? De alguna manera él nos creó y en algún momento el juego, él mismo en nosotros se olvidó que existe, ¿no? Entonces era como si una partecita de Dios viviera dentro de cada uno de los seres humanos y me dejaba sentir como si esa partecita de él que habita en cada ser humano al mismo tiempo se olvidó de que es él mismo y se perdió. Y entonces fue muy maravilloso porque no sé si logré explicarme y si logré hacerme entender lo que pude vivir, pero él me decía que cuando yo pude abrirle las puertas de mi casa, de mi templo, de mi corazón, cuando pude ser consciente de él, cuando pude saber que él es una experiencia viva, es una experiencia de amor y de paz, es como si él mismo pudo volver a recordar que él existe, que él está. Y es como ese olvido, esa laguna que él tenía de él mismo se esfumó porque él mismo se volvió a recordar que existe. Y fue como volver a experimentar esa conexión de Dios con Dios como si fuera la primera vez. Es algo muy, muy, muy loco. Sí, es como te decía, inefable, algo que no puedo experimentar, pero era como si al mismo tiempo él me dijera: gracias por acordarte de mí, por ser consciente de mí, por recordarme, porque cada que tú me recuerdas, cada que tú eres consciente de mí, yo me recuerdo a mí mismo y yo soy consciente de mí mismo. Y entonces cuando él me hizo saber eso, para mí fue una bomba de amor que explotó en mi corazón. Yo sentía como de cada una de mis células salía un amor que no podía contener, o sea, lo más bello de la existencia. Y si en algún momento alguien de las personas que me está escuchando no se ha abierto a la posibilidad de conectar por lo menos alguna vez en su vida con alguna planta sagrada, por lo menos como en este caso yo con la ayahuasca, ojalá algún día se dieran la oportunidad de abrirle las puertas de su corazón a las medicinas. Sé que este tipo de conexiones y que este tipo de herramientas y todo el trabajo espiritual nos lleva ahí. En algún momento todos los seres humanos vamos a estar en ese lugar y en esa conexión, recordando que somos parte de Dios y que Dios está dentro de nosotros y que todo eso va a suceder en algún momento de forma natural. Pero cuando esto sucede en vida y a través de la conexión y del trabajo en una ceremonia con las plantas, es una experiencia que ojalá todos los seres humanos vivieran por lo menos una vez en su vida. Y qué mejor que sea también de manos de personas que te sepan guiar, que te sepan orientar con su propia energía, con su propia sabiduría y con su propia fuerza. Porque sin duda también eso marca la clase de experiencia que uno va a vivir. Y pues bueno, no es como que te esté diciendo que lo hagas, solamente te estoy compartiendo mi experiencia. Y si en algún momento tienes dudas de que esto pueda ser bueno para ti, puedes dudar de todo menos de que esto va a ser maravilloso para ti. La verdad es que a mí las plantas me devolvieron la vida, la ayahuasca me devolvió la vida, pero en esta ocasión, después de tantos años, fue como experimentar una muerte muy profunda de todo eso que venía haciendo también post plantas, porque ya venía con un proceso y con un personaje que se había creado después de tomar muchísimos años medicinas y plantas, y también tuve que dejar morir a esa persona que ya era
post plantas, post ceremonia. Y ese día en esa ceremonia fue como volver a morir y volver a reinventarme y volver a reaprender y volver a recordar cosas y volver a conectar y volver a nacer así. Entonces es un regalo maravilloso, bonito, y la verdad es que pues solo quería, más allá de compartir palabras y de compartirte en sí la experiencia, quería compartirte y dejarte esta energía, dejarte esta frecuencia, dejarte esta vibración, y ojalá que la puedas utilizar para todo eso que sea bueno para ti, para volver a confiar, para volver a creer en ti, para volver a recuperar la fe, la confianza, la paz, la alegría. Utiliza esta energía y esta frecuencia y este amor de Dios que te estoy dejando a través de estas palabras para sanarte, para recordarte a ti mismo, a ti misma, que eres un ser profundamente amado y profundamente deseado por Dios. Y entonces haz que tu vida valga la pena, haz que todo eso que tú estás haciendo con tu vida valga la pena, que valga la pena cada dolor, cada decepción, cada despedida, cada traición, cada llanto. Haz que todo valga la pena, porque recuerda que Dios es una experiencia y tú eliges cómo quieres que sea esta experiencia. Y entonces date cuenta que tienes la posibilidad de elegir que tu experiencia sea increíblemente maravillosa. Entonces, bueno, hoy te quería compartir esto, darte un poco de contexto, pero dejarte esta frecuencia, esta luz, esta energía, este amor, y pues que solo sirva para acompañarte en tus procesos, para que todo sea más bonito, más duradero, en el amor, en la paz, en la alegría, en la bondad, y que puedas resignificar tu vida y resignificar a Dios dentro de ti. Entonces, bueno, pues este video se extendió, pero gracias si llegaste hasta el final, y ojalá puedas dejarme tu apoyo, tus comentarios, y si lograste sentir y conectar con esta energía y con esta frecuencia de amor, de luz, de Dios. Gracias, y pues nos escuchamos en una próxima.